A ver, pensemos en esto. ¿Es posible que la persona que creó una de las empresas más valiosas del mundo haya sido despedida de su propia creación? Pues sí, esta es la historia de Steve Jobs, y créanme, es mucho más que la biografía de un genio de la tecnología. Es una lección sobre cómo el fracaso puede ser el motor del éxito más grande. Vamos a explorar juntos esta historia increíble, la de un visionario expulsado de su propio reino. Ok, empecemos con las preguntas rápidas, esas que todos hemos escuchado alguna vez. ¿Es cierto que todo empezó en un garaje? ¿Y qué tal esto? ¿Es verdad que en su juventud llegó a comer en templos para poder sobrevivir? Y ahora la pregunta más increíble de todas. ¿De verdad lo echaron de la empresa que él mismo fundó desde cero? La respuesta a todo esto es un rotundo sí. Y es justo ahí, en ese despido, donde está la clave de toda esta historia. Muy bien, para entender el impacto de esa caída tenemos que ir al principio. Y como en muchas leyendas de Silicon Valley, todo comienza en un lugar muy pero que muy humilde. La historia empieza así. Steve Paul Jobs, nacido en 1955, fue dado en adopción. Creció en una familia de clase trabajadora, o sea, nada de lujos. De hecho, dormía en el piso de los cuartos de sus amigos, y su familia no tenía dinero para una universidad costosa. Pero, ¿saben qué sí tenía? Algo que el dinero no compra, una curiosidad infinita. Y a los 20 años, en ese ya mítico garaje, junto a su amigo Steve Wozniak, le dio vida a la primera computadora Apple. Y el éxito fue explosivo, masivo. Pero así como subió, vino el golpe. Una caída que nadie, de verdad, nadie se esperaba. El sueño estaba a punto de convertirse en una verdadera pesadilla. Y aquí se ve la gran paradoja. Por un lado, el sueño hecho realidad. Apple se estaba comiendo el mundo, iniciando una revolución. Pero por el otro, la caída. Resulta que ese mismo carácter rebelde e inconformista que lo llevó a crear algo único, bueno, chocó de frente con los inversionistas. Y la junta directiva tomó una decisión increíble. Lo expulsaron. Hay que detenerse a pensar en esto. A los 30 años, en la cima del éxito, de repente te quedas en la calle, despedido de tu propia empresa, humillado públicamente, sin un plan, sin rumbo. Para casi cualquiera, ese habría sido el final. Pero claro, Steve Jobs no era casi cualquiera. Esto no fue el final de su historia. De hecho, fue el verdadero comienzo. El punto de partida de un segundo acto donde el fracaso se convirtió en el cimiento de algo todavía más grande. Lejos de hundirse, hizo algo espectacular. Primero, fundó otra compañía de computadoras, Next. Y luego, compró un pequeño estudio de animación que casi nadie conocía. Se llamaba Pixar. Sí, ese Pixar. Y con Toy Story no solo hizo una película, sino que revolucionó el cine para siempre. Todo este tiempo fuera de Apple fue, sin saberlo, su mejor entrenamiento. Y entonces, el destino hace de las suyas. Pasan los años y esa misma compañía que lo despidió, Apple, estaba al borde de la quiebra. Desesperados, hicieron la única llamada que podían hacer. Le pidieron que volviera. El rebelde regresaba a casa. Y su regreso fue un huracán. No perdió ni un segundo. Lo primero que hizo fue lanzar el iMac, un computador de colores, divertido, fácil de usar, rompía con todo lo que existía. Adiós a las cajas grises y aburridas. La creatividad estaba de vuelta. Después, ¡boom!, el iPod. Con esto, no solo vendió un aparatito para escuchar música, no. Puso 1000 canciones en el bolsillo, cambiando para siempre cómo escuchamos, compramos y vivimos la música. Y cuando el mundo creía que ya lo había visto todo, llegó el iPhone. No mejoró el teléfono, lo reinventó por completo. Era un teléfono, un iPod y un comunicador de Internet, todo en uno. Definió la siguiente década de nuestra vida digital. Y finalmente, con el iPad se consolidó su verdadera visión. Quedó clarísimo que Steve Jobs no diseñaba tecnología, él diseñaba experiencias. Cada producto era una extensión de su obsesión por la simplicidad y por poner el poder en manos de la gente. Pero más allá de los aparatos y la tecnología, su legado más importante fue la filosofía que construyó a través de los golpes. Vamos a ver cuál fue esa lección final que aprendió. En un famoso discurso que dio en la Universidad de Stanford, soltó una bomba. Dijo, ser despedido de Apple fue lo mejor que me pudo haber pasado. Suena loco, ¿no? Pero su lógica era simple. Lo liberó. El peso del éxito desapareció y lo obligó a ser un principiante de nuevo, a ser más creativo. Su mayor fracaso fue en realidad su mayor bendición. Y de toda esa experiencia, de enfrentar el fracaso y hasta su propia mortalidad, salió su consejo más poderoso.
Nos recordó que el tiempo es limitado, y saber eso es clave para tomar las grandes decisiones. Al final, su lección no es sobre computadoras, es sobre vivir una vida con propósito, una vida auténtica. Steve Jobs falleció en 2011, pero su legado es inmortal. Su historia nos demuestra algo muy potente, que no importa de dónde vienes, ni cuántas veces te caes, lo que importa es lo que haces después. Al final su vida nos deja con una pregunta flotando en el aire. No se trata de si podemos crear el próximo iPhone, no, es algo más profundo. Se trata de si tenemos el coraje de seguir nuestro propio instinto, de desafiar lo que todos dan por hecho. La pregunta que su legado nos hace es, ¿estamos dispuestos a pensar diferente?